Bueno, para muchos quizás esta palabra de momentum resulta algo familiar. He de confesar que cuando nos pusimos de acuerdo para este tema, no era fácil de poderlo encajar, ya que tiene connotaciones en función de cómo lo percibas. Y de hecho, nos ayudó a dar continuidad a este lema, el saber que, por ejemplo, la iglesia de Cádiz en el año 24 ya esa fue su palabra para el año. Y eso como que nos hizo pensar si realmente deberíamos seguir con eso, porque parecía muy poco original. Pero aquí no buscamos la originalidad, ya la rueda está inventada. Y lo que entendimos es que lo que el Señor venía a hacer es confirmar lo que Él ya estaba haciendo. Así que nos subimos al carro. No tenemos que ser demasiado originales. A veces Dios ya va por delante y nos va preparando el camino para declarar cosas que Él ya está diciendo a otros en otros lugares del mundo. Y lo que tenemos que hacer es alinearnos con lo que Dios ya nos está hablando. Momentum es una palabra en latín. Yo sé que hemos hablado de eso, pero quiero hacer un pequeño resumen que nos ubique en el propósito de este encuentro que tenemos aquí en esta noche y durante este congreso. Es una palabra latina que significa simplemente movimiento, impulso. Momentum es una palabra latina. Y esa palabra luego tuvo una connotación en la física, sobre todo Newton se encargó de hacer una fórmula muy sencilla, una P, una M más una V. O sea que P significaba momentum y el momentum es igual al impulso que se produce en la masa más la velocidad. Todo un tema físico. Como no soy físico, no quiero hacer el ridículo en esta noche. Y lo vamos a dejar ahí, si os parece. Pero me quiero complicar la vida. Pero me viene a la mente el hecho de que, desde el punto de vista de la física, el momentum es un objeto que se mueve hacia adelante a una velocidad debido a la fuerza y al impulso que recibe. El objeto en sí mismo no tiene fuerza, hay una velocidad, hay un impulso que percibe. Y a medida que ese cuerpo y esa masa es mayor, el impulso también es mayor y la velocidad es mayor. En el liderazgo también momentum es una palabra que se suele usar y está muy estilada dentro de la formación de líderes, de los llamados coaching. Ellos hablan de que el momentum se refiere a una fuerza. Voy a pedir que pongas el título, por favor. Se refiere a una fuerza o impulso constante que hace posible el avance de la consecución de metas. Escucha, fuerza o impulso constante que hace posible el avance para la consecución de metas. Conlleva mantener energía, motivación, lograr que una organización, un grupo, un equipo se enfoque en una dirección, un propósito común a pesar de los obstáculos y las adversidades. Por tanto, momentum va ligado al progreso. No hay progreso sin experimentar un momentum. No hay victoria si no hay un momentum. No hay logros si no hay un momentum. Por tanto, es un dinamismo que moviliza a cualquier organización hacia el éxito, hacia el logro de todo lo que se proponga. Identificar ese momentum es la clave para que de pronto se produzca lo soñado, se consiga lo soñado. Evidentemente, en la palabra de Dios, nosotros encontramos distintas referencias al momentum, porque el momentum no está en la Biblia. Pero sí hay distintos versículos que podríamos tomar esta noche, y no va a haber tiempo para todo, pero en este año sí hubo una palabra que se hizo eco en mi corazón y acompaña a esta palabra de momentum, y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 12, versículos 13 y 14. Bueno, en todo el capítulo 3. Pero sobre todo en el versículo 12 y 14 del capítulo 3, ahí se nos habla
de Pablo, quien en una cárcel, en un momento oscuro y difícil de su vida, por causa de Cristo, él se ve impedido de libertad física, se ve privado de todo tipo de recursos, se ve castigado por causa de su fe. Y él da una palabra a la iglesia, escribe a la iglesia desde la cárcel. Por eso se conocen, como bien sabéis, las epístolas de prisión. Y ahí en capítulo 3, versículo 12 dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Diga conmigo, prosigo, por ver si logro aferrarme a aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, que vuelve a decir, prosigo. Otra vez aquí la palabra prosigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que él está en un momento de su vida donde lo que está por venir es continuidad de lo que él ya ha experimentado, pero también sabe que la cárcel no va a ser algo que le va a detener el momentum que vino a su vida por causa del llamamiento. De manera que él entiende que eso que está viviendo es una etapa que lo impulsará a otro nivel. Él confiesa que a pesar de las circunstancias, de lo que está viviendo, del tiempo histórico que está atravesando, nada va a detener aquello por lo cual Pablo fue tomado para predicar el evangelio a las naciones y a los gentiles. Yo creo y yo declaro que nada de lo que está viviendo tú va a detener lo que Dios un día comenzó en tu vida. Porque ese momentum es el llamado de Dios que no se ha detenido. Aunque tú no lo veas y aunque tú no lo sientas, el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida. Lo hemos escuchado estos días de una forma muy profética. ADE es un momentum de Dios, pero no como denominación, sino por lo que es la obra de Dios ya comenzada hace muchos años. Estos días Ezequiel hablo de Ezequiel de la iglesia de Ronda, nos hacía llegar algunos artículos sobre algunos misioneros, una misionera concretamente que vino desde Estados Unidos. Aún no tenemos registrado ese dato en nuestra historia de Asambleas de Dios, porque no contribuyó de esa manera a la historia de Asambleas de Dios, pero era de Asambleas de Dios. Creo que por los años 20 llegó la primera misionera. Hubieron bautismos en Ronda, después ya eso desapareció, pero si es un momento de Dios, no desaparece. Eso es como el río, que a veces el río se esconde en la tierra, parece que está seco, pero está seco en base a lo que tú ves, pero hay aguas subterráneas. Yo creo que hay momentos en la historia de España donde el río no se veía, pero estaba en la tierra. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que pasaba con esta mujer. Después vinieron otros misioneros. No voy a entrar en la historia, que se nos va el tiempo, pero tenemos una historia que comienza como lo que hoy somos hace 62 años. Hace 62 años comenzó esa historia. Nosotros estamos en esta 62 convención. Estamos en el 20 congreso. Pero yo creo que en todos nosotros, yo lo escuchaba a alguno de los ponentes que estabais aquí, en esa ponencia que hablaba sobre la formación de obreros, había una referencia clara al hecho de que Dios nos quiere mover a un nivel superior. Y es que es necesario que seamos movidos a un nivel superior, porque es que España lo merece. España merece que seamos elevados a un nivel superior, pero no lo merece porque haya hecho méritos para ello. No, es porque el amor de Dios es para toda nuestra nación, para Europa y para aquellos que representáis otros continentes. Creemos que hay un mover de Dios que se está preparando con mayor impulso hacia un nuevo nivel. Por eso yo creo que lo que hoy estamos viviendo es el resultado de un momentum, de un acontecimiento que genera una masa, que impulsa a otra, y cada año es como de pronto un impacto tras otro, una masa que va creciendo y se va fortaleciendo, que va cobrando cada vez mayor
corporativismo y además va tomando cada vez más velocidad. Por eso, si no perdemos este momentum, Dios va a hacer cosas rápidas que nunca antes soñamos. Dios va a hacer lo que nunca pensamos que podía hacer, porque yo soy de los que cree que todavía Dios me puede asombrar. No he visto todo lo que está por venir. No has visto todo lo que Dios puede hacer por ti. No sé en qué momento de tu vida vives, pero si lo que está haciendo Dios en nosotros es algo puntual, yo no lo creo. Hoy Dios está avisándonos de que viene algo imparable, inquebrantable, y que estamos llamados a vivir de una forma testimonial, no como espectadores. Así que pliega tu paraguas y mójate con lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Por eso te invito a que vivas el momentum de Dios. Vive el momentum de Dios. Ese momentum no nació en Azusa. Ese momentum no nació en la Reforma, en los prerreformadores. Ese momentum nació en Pentecostés. Nosotros somos producto de Pentecostés. Esa es nuestra esencia. Pentecostales porque venimos de Pentecostés. Así que no te llames pentecostal denominacionalmente. Llámate pentecostal por esencia. No tenemos que sentirnos estigmatizados por llamarnos pentecostales. Que hayan excesos, que hayan extravagantes. En algún momento todos hemos sido extravagantes. Basta mirar a los del Barça cuando meten un gol. Los del Madrid somos muy comedidos, tranquilos. Sobre todo hoy que me han dicho que la ha pifiado. El Betis ha vivido un momentum. Y algunos están súper contentos. No iba a decir cuántos dan gloria a Dios porque pecáis. Pero ciertamente yo tengo el convencimiento de que ese Pentecostés, ese evento recio, vino a traer un impulso sobre una masa, un cuerpo de 120. Ese cuerpo de 120 pasó con el discurso de un hombre que era un animal como persona, un arrebatado, pero con el viento y el momentum de Dios su vida cambió, porque no solamente trae impulso, trae transformación. Y su impacto causó que 3.000 se convirtieran en un solo instante. Después el siguiente mensaje se convirtieron en 5.000 y ya luego se dejó de contar. Porque era un crecimiento exponencial. No había forma de contabilizar todo lo que Dios hacía. Porque la palabra de Dios nos habla de que los números se quebrantaron. Era algo imparable, algo insostenible desde el punto de vista estadístico. Era algo asombroso. Di conmigo esa palabra, asombroso. Asombroso. Hechos 6:7 dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y el versículo 44 habla de que el pueblo, la iglesia tenía favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y así comenzó ese momentum que arrasó por todo el imperio romano y hasta lo último de la tierra. En momentos de adversidad, porque el momento en que nace la iglesia no era un momento favorable desde el punto de vista histórico. Lo que hoy vivimos nosotros no es algo que de alguna manera pudiera ser peor que lo que ellos vivieron. No. La historia demuestra que era toda una serie de impedimentos que no favorecían la expansión del evangelio, que de 120 pasaran en poco tiempo a más de 2 millones de creyentes en menos de un siglo. ¿Cómo pasó? Si no tenían templos, si no existían televisiones, no existían móviles, no había medios de comunicación, no había redes sociales, no había sistema de sonido, no había carpas, no había libertad, no nada de lo que tenemos aquí. No había medios favorables, no había medios que pudieran decir, es que esto nos ayudó. Porque es que ni por haber no había ni Biblias. No había imprenta. No había medios para que aquello que estaba pasando pudiera tomar esa fuerza tan impresionante.
Si además no había medicinas, si además había una persecución atroz, morían de forma terrible, ponían sus vidas por el demás. ¿Cómo se reproducían de esa manera? Apenas ellos llegaban a vivir como media 40 años de vida, menos de lo que hoy se vive aquí en España. ¿Qué pasó para que eso ocurriera? ¿Qué es eso que ocurría? Que de pronto, cuando llegaban a ciertos lugares, decían: estos que trastornan el mundo ha llegado aquí. Es un momentum. Cuando el momentum llega, nada lo detiene, nada lo para. Porque la palabra del Señor nos dice algo muy claro, muy contundente. La palabra de Dios dice: si Él determina una cosa, dice Job 23:13, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Isaías 43:13, aun antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos son llamados. Y 8:31 de Romanos dice que pues diremos: si Dios es con nosotros. ¿Cuántos creen que eso es real en nuestra vida? ¿Cuántos saben que eso es real aquí en esta noche, en las asambleas de Dios, en tu casa, para tu familia? Créelo y proclámalo de parte del Señor. Pero ese tiempo sigue estando con nosotros. Voy a saltarme muchos episodios de la historia porque no es una clase hoy de historia de la iglesia. Pero quiero ir a un momento en el que la palabra de Dios nos declara lo que un momento provoca en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros y de los jóvenes que hoy estaban aquí, que ahora están en sus asientos atendiéndome, que están enfrentando adversidades, que están enfrentando noticias, sensaciones nefastas para su futuro, que se les está anunciando un montón de situaciones que son como verdaderos gigantes, montañas, fortalezas que quieren impedir el cumplimiento de sus sueños. Pero hoy yo declaro lo que la palabra de Dios declara. Yo lo que voy a decir es lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 6:2. Así dice el Señor: en tiempo favorable te he escuchado, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo favorable. He aquí el día de salvación. Ahora, dice el Señor, esta es la hora, este es el tiempo favorable. Porque un momentum de Dios hace que todo esté a tu favor, todo a mi favor. Es el tiempo donde todos los semáforos se ponen en verde, donde las cosas no sufren impedimento y resistencia. La palabra hebrea para favor es chanón, significa otorgar favor, inclinarse en bondad hacia el inferior. La palabra es tiempo señalado. Significa una cita, un tiempo, una estación, una temporada de vida. Dios ordena tiempos señalados a favor de su pueblo, a favor de tu vida. Él declara tiempos señalados para un nuevo impulso a tu vida, para un nuevo impulso a lo que Dios ya comenzó. Hay tiempos señalados que activa la bendición de Dios. Por eso yo declaro que hoy hay un impulso renovado para nuestra iglesia. Un impulso renovado para tu vida. Es una nueva asignación de parte de Dios. Algo que de pronto Dios lo ha preparado para impulsarte a ese nuevo nivel de llamamiento. Porque yo creo que algunos jóvenes van a ser llamados al ministerio. Algunos van a ser llamados también para afirmarse en sus estudios, en sus propósitos, en sus sueños. Porque Dios no va a hacer esto para una simple emoción, no. Dios no viene a traer solamente emoción, viene a impulsarte para lograr lo que Él ha diseñado para tu vida. Porque tú eres un diseño de Dios para un plan soberano para tu vida. Puedes haberlo intentado muchas veces y nunca haberlo logrado, pero cuando llega el tiempo de favor, todo ocurre. Eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. 40 años dando vueltas en el desierto. Pero dice la palabra que en un momento determinado, después de esos 40 años, vino el tiempo de favor. Y Dios le dijo a Josué:
Después de que Moisés murió, le dijo, levántate y ahora cruza este Jordán. Y cuando dice ahora, es ahora. No es como a veces yo aprendí en Andalucía, que era ahora después. No, ahora después no. Ahora, como sube para arriba, baja para abajo. Ahora después no, o es ahora o es después. Si Dios dice, ¿ahora qué es? No mañana, no mañana. Es ahora. Diga conmigo, ahora. Es tiempo de levantarse, cruzar el Jordán. Es ese tiempo de favor. Una mujer atribulada, angustiada porque no podía tener hijos, se llamaba Ana. Una mujer enamorada de Dios y sufriendo por todo lo que acontecía. Pero cuando llega el tiempo de favor, algunos piensan que estás borracha, algunos piensan que estás fuera de sí, pero era el tiempo de favor. Dios estaba escuchando a Ana y cuando llega el tiempo de favor, ella queda embarazada. Yo creo que viene el tiempo de favor también para algunos de ustedes. Algunos de vosotros vais a quedar embarazados de cosas que habéis soñado. Vais a ir de aquí preñados de sueños y bendición de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? El tiempo de favor llegó para Bartimeo, ciego de nacimiento. ¿Cuánto tiempo no habrá soñado él con encontrarse con el Mesías? ¿Cuánto tiempo no habrá soñado él para ver de una vez y por todas recuperar su vista? Bartimeo era de ciego de nacimiento. Pero llegó el tiempo del favor y Jesús pasaba por el camino y él gritó, misericordia, hijo de David. Y él se detuvo en el camino y llegó el tiempo del milagro para su vida. Fue el tiempo de favor que hizo que esa mujer que llevaba 12 años, habiendo arruinado su vida, habiendo gastado todo lo que tenía, 12 años con flujo de sangre, ya con fuerzas completamente agotadas, sin más recursos que apenas querer morirse. Pero cuando llega el tiempo de favor es porque llega una palabra que le habla de un Jesús que tiene misericordia, un Jesús que tiene poder, un Jesús de oportunidades. Y cuando llega el tiempo de favor, la fe te saca las fuerzas de donde no las hay. La fe te hace ver el sueño de apenas siquiera tocar el borde de su manto. No pides ninguna audiencia, no pides privilegios, simplemente apenas tocar el borde del manto de Jesús. Yo creo que cuando llega el tiempo de favor no tienes que hacer mucho, simplemente creer que Él está aquí. Y esta noche tú también puedes tocar el borde del manto de Jesús. Cuando llega el tiempo de favor, lo que has pedido por mucho tiempo, esas oraciones que no has podido ver respuesta, tantas veces que has leído una palabra, una promesa y nunca la has visto. ¿Cuántas veces soñaste en un altar que llegaba tu oportunidad y has pasado una vez, y has pasado dos, y has pasado 1000? Algunos han dejado de responder a los llamamientos. Algunos son escépticos con los llamados porque dicen, no me pasa nada, siento emociones. Pero no es una emoción, es que cuando llega el tiempo de favor hay que seguir creyendo, porque en algún momento va a ocurrir que el tiempo de favor te trae la bendición. Es el tiempo de favor lo que esa mujer jorobada de ya 18 años, sin poderse levantar. En ninguna manera dice la Biblia que se podía levantar, pero llegó el momento del favor y ahí estaba Jesús en la casa. Y cuando tú eres fiel a Dios y sigues en la casa, aunque llegues hecha polvo, aunque vengas completamente destruido, con tu mirada puesta en el suelo, sin capacidad de ver el futuro, cuando llega el tiempo de favor, Dios enderezará tu vida, Dios enderezará tu columna. En el tiempo de favor, Dios pondrá su mano sobre tu vida y enderezará todo aquello que se ha torcido. El tiempo de favor ha llegado. Por eso creemos que el tiempo de favor también llega a la casa de Bethesda. Porque quizás nuestro movimiento, nuestras iglesias, nuestros ministerios, nuestra propia persona se ha convertido en una casa de Bethesda, donde estamos rodeados de mucha necesidad, muchos poniendo los ojos en una piscina donde nunca pasa nada. Quizás de tiempo en tiempo algún evangelista, algún ministerio viene a profetizarnos, nos remueve las aguas y algo sucede. Pero cuando llega el tiempo de favor, no miramos a un estanque. Cuando llega el tiempo de favor, miramos a Jesús. Y aunque tú dices, es que lo he intentado muchas veces, no lo he conseguido, pedí que alguien me metiera en la piscina, tampoco, ni has podido tú, ni has encontrado a alguien que te ayudara a llegar al momento de tu milagro. Pero cuando llega el momentum,
Ya no depende de ti, ni depende de que otros te lleven. Es que el Espíritu Santo es quien te va a llevar a la verdadera plenitud de lo que significa vivir en el poder del Espíritu Santo. Él está aquí esta noche. Esta carpa no es una piscina. No es una piscina para poner los ojos en ninguno de los que estamos aquí. Este lugar no es importante en sí mismo. Lo que hace que esto sea especial no eres tú ni soy yo, no es quien predica, no es quien canta. Lo que hace especial este lugar es que esto no es una piscina. Aquí está el río de Dios, está Jesucristo. Él es el Rey. Y como Él está aquí, es nuestro momentum. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Ese es nuestro momentum. El tiempo de favor es un tiempo donde Dios abre puertas que están cerradas. En Isaías capítulo 22, versículo 22 dice la palabra del Señor: yo te entregaré la llave de la casa de David. Lo que Él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que Él cierre, nadie podrá abrirlo. ¿Cuántos creen que hoy Dios abre puertas que están cerradas? La palabra abrir significa que es patah, significa abrirse de par en par, romper, soltar, liberar. Dios está a punto de dejar libre muchos accesos que están cerrados. Yo declaro que el tiempo de favor también viene sobre tu vida y puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una nueva dinámica que Dios quiere comenzar con un nuevo impulso para cada uno de nosotros. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por tanto, esta noche, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creerlo? Yo lo creo. Hay una impartición que Dios pone llaves en tu mano, llaves en tu corazón, y úsalas. La autoridad del nombre de Jesús abrirá puertas de forma automática. Diga conmigo, de forma automática. Yo salí del comedor para ir a esperarme con este varón Luis que me iba a traer para la carpa, y por poco me golpeo contra el cristal porque no se abría la puerta. Estaba acostumbrado a que se abriera automáticamente. Cuidado con algunas puertas, que alguna vez, ¿cuántos han dado algún golpecito alguna vez? Que no soy el único tonto, ¿verdad? En el lugar. Bueno, nos pasa porque hemos confiado, pero así es como Dios hace las cosas. En el momentum de Dios todo pasa automáticamente. Es como que se anticipa algo de parte de Dios. Es lo que de pronto también encontramos cuando Pedro estaba encarcelado. ¿Se acuerdan la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor que habiendo pasado cuando fue Pedro encarcelado, eso está en Hechos 12:10, dice que Pedro fue encarcelado. Y después que estaba ahí encarcelado, la iglesia estaba orando, y mientras la iglesia oraba, el ángel visitó a Pedro, y dice que después de visitarlo se le cayeron todos los grilletes, todo el tema. Y dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió automáticamente. ¿Cuántos creen que el ángel de Dios va contigo? Porque el momento de Dios va acompañado de ángeles. Yo creo que los ángeles también están aquí y te van a acompañar. Como lo dijo Amparo, las cosas no quedan aquí, va contigo, porque el Espíritu Santo va contigo. No vamos a poner esta carpa. No, esto no es lo que realmente Dios quiere hacer. No va a quedar aquí. Lo que Dios va a hacer, lo vas a ver en tu ciudad, lo vas a ver en tu población, lo vas a ver en tu universidad, en tu instituto. Jóvenes, padres, pastores, todos los que me estáis escuchando, aquellos que estáis escuchando desde la casa, el Espíritu Santo viene para traer un tiempo de favor y puertas se abrirán de forma automática. Pablo lo declaró: hay muchos adversarios, pero Dios ha preparado puertas grandes y eficaces para mi vida. Lo creemos, que vienen puertas para la iglesia, puertas para nuestros ministerios. José María lo estaba diciendo aquí cuando pedía la ofrenda, es que viene un tiempo de favor donde Dios nos va a conceder lo que antes no pasaba. Lo creemos en el nombre de Jesús. Necesitamos vivir el tiempo de favor, pero a veces parece que ocurre lo contrario. Y eso me recuerda a José, quien, habiendo recibido un sueño de Dios, como muchas veces recibimos, las cosas se vienen para atrás, van al revés. Se nos complica la vida al punto de decir: no me hables más, Dios, porque me estás complicando la vida. El capítulo 39 de Génesis nos habla de que primero los hermanos le tuvieron envidia. Después de tener la envidia, lo tiraron a un pozo. Después del pozo lo sacaron. Lo vendieron como esclavo. Después de que lo vendieron como esclavo, terminó siendo
el guardador de Potifar, el que mantenía la casa, el mayordomo de la casa de Potifar. Después allí hubo una conspiración de una brujita y acabó otra vez en la cárcel. Y después que estuvo un tiempo en la cárcel, supuestamente casi 2 años, ¿qué ocurrió? Vino la oportunidad, vino el momentum de Dios. Y pudo interpretar los sueños de Faraón. Y acabó siendo gobernador. Desde que él recibe el sueño de Dios hasta que él es gobernador de Egipto, pasan aproximadamente 22 años. Pero lo que dice la palabra de Dios es que en ningún momento, en ese momento de oscuridad que él vivía, José, él se queja de Dios, sino que dice la palabra de Dios algo tremendo, que el Señor estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él. ¿Qué vio su amo? Que el Señor estaba. Pero el Señor, dice el versículo 21, pero el Señor estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y luego vuelve a enfatizar el versículo 23, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Si el Señor está contigo, no importa que estés donde estés y estés como estés, lo más importante es no el éxito desde la medida de los hombres, sino asegúrate que el Señor esté contigo, porque si el Señor está contigo, a lo mejor tarda más o tarda menos tiempo, pero te aseguro que el Señor no va a permitir que tú sufras vergüenza. El Señor te va a honrar y te va a bendecir, y cuando llegue el tiempo de Dios, tú serás levantado y puesto en el lugar que te tiene preparado. Por eso ahora en estos momentos declara que tu tiempo de lucha, tu tiempo de batalla, tu tiempo de prueba es un tiempo de forja, de preparación, porque Dios se está preparando para ser cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo, delante y no detrás. Esto es lo que Dios hizo con José, porque si Dios está contigo, tú no acabarás en la miseria y hundido en el fango. Dios te va a levantar, pero declara que Dios está contigo. A mí me asombra ver que José no se queja, él acepta. Aunque no lo entiende, no hay ningún reflejo en la Biblia de una actitud negativa de parte de José. Por eso cuando los hermanos se les cae la venda y descubren que él es su hermano, José es hermano de los hijos de Jacob, dice la palabra de Dios en Génesis 45:5, ahora pues no os entristezcáis y ni os pese haber vendido mi vida, ni haber hecho lo que habéis hecho, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Yo creo que Dios te ha enviado para un momento que quizás no entiendes. Estás experimentando un proceso que quizás te está dañando, te está doliendo, pero Dios va por delante y te está preparando para ser puerta de bendición para otros que van a venir detrás. Tu sufrimiento no va a ser inútil. La prueba que estás atravesando no es simplemente una cuestión de porque sí, no. Dios tiene preparado un plan y se va a cumplir en el nombre de Jesús. Decláralo. Es la palabra del Señor. Yo por eso creo lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Rebeca nos decía esta mañana ese dicho famoso y maldito de que España es un cementerio de misioneros, también de pastores, también de evangelistas, de maestros. Ya ella dijo la respuesta. Pero también la palabra del Señor nos dice que cuanto más opresión venga, cuidado, porque el momentum de Dios va a actuarse. Por eso de Israel se nos dice en el capítulo 1, versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron en Egipto. Y esto vino obviamente a los ojos, eso pasó después de la muerte de José, muchos años después de la muerte de José. Fructificaron y se multiplicaron. Y esto trajo una amenaza sobre Egipto, ¿sabe? Y comenzaron a temblar. Pero dice la palabra de Dios que aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor, porque hablaban, eso decía el rey de Egipto, que no conocía a José, ni conocía nada de lo que había pasado, de la historia. Dice que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así que vamos a ser sabios para que con el pueblo para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra ellos también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Y fue cuando de pronto
Dice la palabra de Dios que pusieron comisarios sobre las tribus y los esclavizaron. Pero mira lo que dice la palabra: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más persecución, más crece la iglesia. Así que si hay tiempo de adversidad, más creceremos. Cuanto más opresión, más crecerá la iglesia. Diga conmigo: la opresión nos hará crecer. Dígalo fuerte, diga: la opresión nos hará crecer. La historia lo demuestra. Aquí tenemos buenos profesores de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia demuestra que cuando la opresión cesó y vino el favor del gobierno, vino el favor de los hombres, la iglesia no necesitó tirar de los dones, no tenía necesidad de lo sobrenatural, porque se bastaba con sus propios recursos, los influencers de la época. Pero cuando de pronto viene la opresión, tú tienes que echar mano de lo sobrenatural, tienes que echar mano de los dones, porque en ti no hay recurso ninguno. Ahí es cuando Dios va a obrar. Por eso preparémonos, porque son tiempos difíciles, pero Dios no nos va a dejar tirados en la cuneta. Por eso quiero que entiendas eso. Hay una anécdota que quizás conozcas, pero se trata de un hombre que acabó náufrago en una isla. Ese hombre, de los recursos que quedaban en la isla, ¿qué se hizo? Una chocita. Agarró una ramita por aquí, agarró otra ramita por allá, se hizo una tenderete con algunas ramas de palmera, en una isla completamente casi desértica, ahí en medio del océano, mucho tiempo esperando. Y cuando ya tenía su casita, de pronto vino una tormenta seca y cayó un rayo sobre su casa de pajita. ¿Y qué pasó con la pajita? Con la casita, se quemó. Y entonces este hombre dijo: Señor, aquí estoy perdido en la isla, y después que me hago una casa, ahora viene un rayo y me quema todo lo que quedaba. Señor, ¿y ahora para qué estoy aquí? ¿Y qué propósito tienes con mi vida? Y comienza a entrar dentro de un espíritu de queja ante su incomprensión de lo que estaba sucediendo. Se quedó dormido. Y cuando se despierta, una gran bocina lo despierta. Y esa gran bocina era un barco que de pronto aparecía por allá. Él se levantó y empezó: aquí estoy. Llegaron para salvarle. Y él preguntó: ¿y cómo se enteraron de que yo estaba en la isla? ¿Qué dijeron? El humo que vimos en la isla atrajo nuestra atención. Lo que parece que se quema es la señal de un tiempo nuevo para tu vida. Declaro en el nombre de Jesús. Damos fuertes aplausos a Jesucristo. Aleluya. Yo quisiera, hermanos, que te prepares para vivir el tiempo de Dios, el momentum de Dios. Hay cosas que son importantes que tienes que entender. Y lo primero para vivir ese momentum de Dios es que no estorbemos al Espíritu Santo. Pedro, cuando trajo ese soplo de Dios sobre Pentecostés, él tuvo que entender que lo que quería hacer él iba más allá de su propia comprensión. Y nos dice la palabra del Señor que después de tener esa experiencia tan maravillosa en la casa de Cornelio, viendo ese lienzo, dice que él fue a casa de Cornelio, predicó a los gentiles. La iglesia en Jerusalén no entendía nada. Y acabó diciendo Pedro, cuando daba de explicaciones de lo que estaba ocurriendo, dijo que si Dios le concedió el don que nosotros hemos creído de Jesucristo, ¿quién pudiese ser yo para estorbar al Espíritu Santo? Quiero que, escucha, yo hablaba con Mari Carmen, la pastora de Alicante, esta mañana en el desayuno, y me preguntaba cómo estaba. Yo dije esto, y fue algo que el Señor puso en mi corazón preparando este mensaje. A veces no es tanto lo que hacemos para Dios, sino a veces lo que necesitamos no hacer para no estorbar lo que Dios quiere hacer. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, que a veces nuestro celo y nuestro empeño puede ser un estorbo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe dónde vienes ni a dónde va. El viento es soberano. Y el viento es ese ímpetu que trae sobre tu vida, y deja que Él te lleve. Rinde tu voluntad al Señor. Haz como Pedro.
No trates de comprender todo, no trates de encerrar al Señor dentro de tu dogmatismo, dentro de tus formas. Trata de entender que Dios es soberano. Así que número 1, no estorbes al Espíritu Santo. Que no haya nada en ti que se interponga en el plan de Dios. No trates de encerrar al Espíritu Santo en tu forma de entenderle. Él es soberano, está por encima de toda tu sapiencia, todo lo que has estudiado, por encima de tu teología. Necesitamos rendirnos hoy al Señor y decirle a las asambleas de Dios: tiene que ser una iglesia, un movimiento donde el Espíritu Santo tome el control, sea Él quien lo gobierna, empezando por cada uno de ustedes, comenzando conmigo también. Que nadie resista al mover del Espíritu Santo, que Él se pueda mover con quien quiera, como quiera, cuando quiera, que Él sea el soberano y que pase lo que pase, nunca estorbemos al Espíritu Santo. No le estorbemos con ninguna actitud, con ninguna palabra. No entristezcamos al Espíritu Santo. La otra cosa que el Señor me habla para decirte es que renuncies al síndrome de Diógenes espiritual. Ese síndrome de acumulación que Pablo experimentó en su vida. Es un símil extraño, pero Pablo dijo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La basura no es solamente aquello que tiene poco valor, es lo que no sirve. Y a veces acumulamos muchas cosas en nuestras vidas que son recuerdos, historias, momentos, títulos. Pero Pablo decide que nada es comparable al amor de Cristo. Su posición, su carrera, su dignidad, todo lo que él logra no es comparado al amor de Cristo. Si algo ocurrió en Azusa es que la gente no iba para otra cosa, sino que por el hambre que tenía de Dios. Yo quiero que hoy venga un nuevo impulso, pero no para simplemente experimentar el poder de Dios, sino experimentar al Dios de poder, que es diferente, al Dios de la palabra. Que ese amor por Cristo sea nuestra pasión. No permitamos que nada ocurra en nuestra vida que estorbe al Espíritu Santo estos días. Y mientras pasa el grupo, yo quisiera cerrar con esto. Hemos estado escuchando la importancia de no dejar esas cosas pequeñas con las cuales convivimos en nuestra mente, cosas que de pronto están contaminando nuestro corazón, esos secretos que solamente tú y Dios sabéis, esa contaminación digital, esas tendencias que están estorbando la bendición a tantos de nosotros. Yo creo que es posible una juventud santa. Yo creo que es posible el ministerio santo. Yo creo que podemos avanzar y creer que a pesar de todas las ofertas tan suculentas, seductoras que hoy se nos ofrecen para entretenernos, para distraernos, no es comparable al amor de Dios. Y David es un hombre que nos habla de un ejemplo extraordinario de lo que significa realmente poner valor al momentum del Espíritu Santo. Cuando él comete el error tan terrible de fallar a Dios y comete su pecado, él por encima de todo pone el valor que tiene la presencia de Dios en su vida. A él no le importa el reinado, ni la posición, ni el gobierno, ni el prestigio, ni lo que los demás pensaban. Él declara y dice: Señor, tú amas lo verdadero y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Y dice: Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Y qué dice? No quites de mí. Pierde todo, pero no perdamos al Espíritu Santo. Si hay que morir, morimos.
Si hay algo que tiene que esta noche morir en este lugar, pero que no se quite de nosotros, el momentum no lo podemos perder. No puede haber nada que valga la pena más que la presencia de Dios. Jesús tiene que ser nuestro máximo amor, nuestra máxima pasión. Nada vale la pena más que Jesús. Con Jesús nunca se pierde, con Jesús siempre se gana. No haya nada en tu vida, nada en nosotros que aleje la paloma, que espante al Espíritu Santo. Que hoy podamos decirle: Señor, quiero un nuevo avivamiento, quiero un nuevo despertar. Que podamos decirle hoy al Señor en esta carpa, y a aquellos que nos escucháis a través del internet: Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Queremos ir impulsados por tu Espíritu Santo. No queremos ser más lo mismo, queremos una transformación, un cambio. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? No nos saques de aquí, Señor. ¿Será que esta noche podemos decirle al Señor que la presencia suya nos lleve a un tiempo de favor? En medio de la adversidad, en medio de tantos leones sueltos, dejemos que el Espíritu de Dios tome nuestra voluntad, nuestra vida, de que Él sea el Rey. Pentecostés vino para impulsarnos a dimensiones jamás soñadas, jamás conocidas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparados para ti y para mí. Porque si algo estamos aquí, algo nos une, es el amor por Cristo. Y esta noche yo creo que se viene algo grande para ti. Lo creo en el nombre de Jesús. Hay una llave, decláralo en el nombre de Jesús. Hay una llave que Dios te da. Así que esta noche yo te invito a que de pronto le digas: Señor, yo quiero entrar dentro de ese favor, quiero entrar dentro de ese río, quiero entrar en el momentum de Dios. Toma mi vida, quiero ser parte de la historia, no quiero ser un espectador de la historia, quiero ser protagonista de lo que tú vas a hacer en España. Mi prueba, mi circunstancia, mi batalla, mi pecado no va a ser un impedimento para que tú hagas lo que tienes que hacer con mi vida. Por eso en esta noche viene el Espíritu Santo otra vez como viento a este lugar, como un viento recio. ¿Para qué? Para bautizar con el Espíritu Santo a aquellos que no tienen ese bautismo del Espíritu Santo, para traer una nueva unción fresca, para darnos un impulso más, para que esta masa que está aquí, este cuerpo de iglesia, de ministros, sea impulsado por Dios para seguir multiplicándonos, para seguir creciendo, avanzando hasta latitudes nunca conocidas, dimensiones jamás conocidas. Y yo pregunto: ¿cuántos dicen: Señor, yo quiero eso para mi vida? ¿Será que tú esta noche quieres ocupar un espacio aquí en este altar? ¿Quieras hacerlo? Pues yo te invito a que levantes y vengas aquí delante, porque en esta noche vamos a pedir a Dios que Él nos lleve a un nuevo impulso, a un nuevo momentum del Espíritu Santo. El Señor está aquí en esta noche. El cielo se abre sobre este lugar. Shabakinda la basada. Vamos a aprovechar este momento. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Nada más. Pasen lo más adelante posible, por favor. Señor, aquí hay tus siervos y siervas. Siervos y siervas. Oh, nada más. Vamos, díselo. Más adelante, por favor. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Vamos, dígalo. Ven con tus cargas en esta noche. Ven con un corazón rendido. Sí,